Método alternativo para determinar las coordenadas de un punto al aplicar una simetría central. Recordemos que una simetría central es una reflexión con respecto a un punto O, de tal forma que el punto P se traslada al lado contrario del punto O y esta distancia y esta distancia y esta distancia son exactamente iguales, manteniéndose todo dentro de la misma recta, en este caso. Ahora bien, un método alternativo es precisamente tomar en cuenta este movimiento o esta distancia de la siguiente forma. Si ustedes analizan la figura, básicamente lo que sucede es esto. Tenemos un punto P, ¿ok? A ese punto P lo vamos a trasladar hasta el punto de reflexión, ¿ok? Podemos ver este movimiento como una traslación. Entonces podemos llamarle esto a este sector, al PO, como un vector de traslación. Pero como esta distancia de aquí a acá tiene que ser igual a la anterior, entonces, y en la misma recta, podemos decir que al punto O se le aplica una traslación exactamente con la misma magnitud y la misma dirección que este primer vector. O sea que si este le llamamos un vector v, este se le va a aplicar también el mismo vector v, porque tiene la misma magnitud y la misma dirección que el primer vector. Entonces, una estrategia para determinar las coordenadas a la hora de aplicar una reflexión con punto central es determinar cuál fue el vector que separa el punto original con respecto al punto central y aplicar el mismo vector al punto central de este primer vector. Ahora, tómense en cuenta que no es este mismo vector el que se aplica para los diferentes puntos de nuestra figura. Noten ustedes que para el punto R, a la hora de aplicar dicha traslación, este sería un vector 2. Y al aplicar la traslación con respecto al punto central, este vector que se aplicó, el V2, es el mismo que se aplica acá, pero es para este punto R. O sea que quiere decir que para aplicar otro procedimiento a base de traslaciones, tenemos que determinar cuál es el vector que separa nuestro punto con el punto central y volver a aplicar ese mismo vector. Determinar el vector que une nuestro punto con el punto central y aplicar nuevamente ese vector. E igual para este otro punto o la cantidad de puntos que nosotros tengamos. Aplicamos este primer vector, llamémosle V3, y nuevamente aplicamos el mismo vector para el último punto. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es determinar este, este vector, esta distancia, y aplicarla nuevamente. Veámoslo de la siguiente forma. Donde la estrategia que vamos a aplicar es precisamente determinar este vector y volverlo a aplicar. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, básicamente, ¿cómo hacemos esto? De la siguiente forma. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, en este triángulo, el triángulo ABC, cuyas coordenadas son A, 4 menos 2, B menos 3, 5, C, 8, 2, se va a aplicar una reflexión por punto central o eje central en el punto menos 5, 6. Vamos a determinar las coordenadas A'. Bueno, no nos dieron la instrucción, sería de la siguiente forma. Ok, listo. La instrucción sería determine las coordenadas del triángulo A', B', C'. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Bien, en realidad es bastante simple. El punto A marcamos que es 4 menos 2. Sabemos que el punto de reflexión es el punto menos 5, 6. ¿Ok? Entonces, ven, la idea para poder determinar fácilmente las coordenadas de A'. ¿Ok? Es más, vamos a apuntar de una vez los diferentes puntos. El punto B tiene coordenadas menos 3, 5.
le vamos a aplicar la traslación que les mencioné con respecto al punto central menos 5, 6 para obtener el punto B'. ¿Ok? E igual para el punto C. El punto C tiene coordenadas 8, 2. Le vamos a aplicar un tipo de traslación con respecto al punto menos 5, 6 para obtener las coordenadas de C'. Entonces vean qué sencillo es. Lo que hacemos es simplemente preguntarnos a 4 que tengo que hacerle para que me dé menos 5. Entonces simplemente se plantean esa pregunta. A 4 que tengo que hacerle para que me dé 5 negativo. Tendría que restarle. ¿Cuánto le resto? Le restamos 9. 4 menos 9 da menos 5. Y hacemos la misma pregunta con el menos 2. A menos 2 que tengo que hacerle para que me dé 6. Para que menos 2 me dé 6 tendría que sumarle 8. ¿Ok? En este caso podría decirles que se puede plantear un tipo de ecuación también, pero para como estamos hablando de números enteros, es importante también desarrollar esa capacidad. Entonces, a 4 que tengo que hacerle para que me dé menos 5, le resto 9. A 2 negativo que tengo que hacerle para que me dé 6, debo sumarle 8. Ahora, este mismo vector se lo voy a aplicar al punto menos 5, 6. O sea, vamos a volverlo a aplicar, porque esa es básicamente la idea, que el vector que estamos obteniendo aquí lo volvemos a aplicar. Entonces, a menos 5 le resto 9, menos 5 menos 9 nos da menos 14. A 6 más 8, porque es positivo, 6 más 8 nos da 14. Ya obtuvimos A'. Y hacemos lo mismo con los demás. Menos 3, ¿qué tengo que hacerle para que me dé menos 5? Tengo que restarle 2. A 5, ¿qué tengo que hacerle para que me dé 6? Le voy a sumar 1. Y aplico este mismo vector al punto central. Entonces, menos 5 menos 2 nos da menos 7. 6 más 1 nos da 7. Entonces, coincidencia que nos estén dando el mismo valor. Vamos con este otro. A 8 que tengo que hacerle para que me dé menos 5. Tendría que restarle. ¿Cuánto tengo que restarle? Es muy importante que aquí analicen. A 8, si le resto 8, quedarían 0. Tengo que restarle todavía más. Entonces debo restarle 5 más. O sea, 8 y 5, debo restarle 13 en total. Si no, ustedes pueden probar en la calculadora. Como les digo, pueden hacer una ecuación. Incluso sería 8 que tengo que hacerle, o sea, x, para que me dé menos 13. ¿Verdad? A 8 más que para que me dé menos 13. Si no lo pueden hacer mentalmente, pueden plantear la ecuación y le dan shift, cal, igual. Entonces en este caso, perdón, les puse menos 13. Sería que nos diera menos 5. Disculpen. Nos dé menos 5. Shift, cal y le damos igual. Efectivamente es menos 13 lo que tenemos que hacerle. O sea, ustedes pueden plantear la ecuación si tienen problemas en el cálculo mental. Entonces, a 8 que tengo que hacerle para que me dé menos 5, le resto 13. A 2 que tengo que hacerle para que me dé 6, ese es más sencillo. Tengo que simplemente sumarle 4. Y este mismo vector lo aplico acá. Entonces vean, menos 5 menos 13 nos da menos 18. 6 más 4 nos da 10. Y ya obtuvimos las coordenadas al aplicar la reflexión por punto central. O sea que básicamente en este caso ustedes lo que tienen que hacer con este método es determinar el vector de traslación que existe entre el punto y el punto central. Y una vez que lo obtienen al punto central le van a aplicar ese vector. Y recuerden que al aplicar un vector es simplemente sumar la x con la x, la y con la y. Y es una manera sencilla para obtener las coordenadas de la reflexión. Veamos un segundo ejemplo para salir de dudas. Bien, dice, de acuerdo a la figura, tenemos esta figura, determine las coordenadas de los puntos homólogos al aplicar una reflexión en el punto M. O sea, vamos a hacer la reflexión a partir de este punto.
Ya ordenamos la información. Estas son las coordenadas del punto A, B, C, D y E respectivamente en la figura. Recuerden que aquí se les está dando las coordenadas, pero generalmente ustedes tienen que leer el plano cartesiano para ver cuáles son las coordenadas del punto. Pero en este caso no es el interés evaluar si saben leer o no leer las coordenadas. Entonces se las estamos dando. Bien, vamos a aplicar la reflexión con respecto al punto M, cuyas coordenadas son menos 45, 15. Entonces observen simplemente lo que hay que hacer. Vamos a aplicar una primera traslación y eso lo tenemos que hacer punto por punto. Entonces vamos a ordenar esta información de una vez. Punto por punto vamos a hacer esa traslación. ¿Ok? Pues vamos a obtener cuál es el vector de traslación que vamos a aplicar y el que vamos a volver a aplicar por segunda vez. Recuerden que esto lo tenemos que repetir 2 veces. ¿Ok? Entonces, simplemente ordenamos la información y aplicamos. Ahora sí, la primera pregunta es, a menos 40, ¿qué tengo que hacerle para que me dé menos 45? Lo que tengo que hacerle es restar 5. A menos 60, ¿qué tengo que hacerle para que me dé 15? En este caso debería sumarle 75. Para aquellos que les cuesta, y repito, ese procedimiento mental, simplemente a 60, ¿qué tengo que hacerle? O sea, como una ecuación, para que esto me dé, opa, para que me dé 15. Entonces es como plantear una ecuación. Menos 60, ¿qué debo hacerle para que me dé 15? Entonces lo pueden resolver mentalmente. Menos 60, para que me dé el 0, 0, tengo que sumarle 60. Y para que me dé 15, otros 15. Entonces 60 y 15, 75. ¿Qué es lo que habría que poner acá? Debo sumarle 75. Pero si ustedes ese proceso mental no pueden, pueden plantear una pequeña ecuación. Menos 60, ¿qué debo hacerle para que me dé 15? Y le doy shift, cal, igual, no se olviden el igual, 75. ¿Ok? Ese mismo vector se lo vamos a aplicar al punto central. Entonces, menos 45, vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner otra vez el punto, menos 5, 75. Y se lo vamos a aplicar al punto central. Entonces, al aplicárselo al punto central, menos 45 menos 5 va a darnos menos 50. 15 y 75 nos va a dar 90. Este es el punto A'. Vamos a acomodarlo un poquito mejor. Entonces, estas serían las coordenadas del punto homólogo o reflexión o imagen del punto A. Y hacemos lo mismo con los demás puntos. Menos 35, ¿qué tengo que hacerle para que me dé menos 45? Es más sencillo, tenemos que restarle 10. 5, ¿qué tengo que hacerle para que me dé 15? Le voy a sumar 10. Eso lo aplicamos igual acá. Menos 45 menos 10 daría entonces para el punto B', menos 45 menos 10 nos da menos 55. 15 más 10 nos da 25. Quedó perfecto. Ahora vamos con el punto C'. Menos 55, ¿qué tengo que hacerle para que me dé menos 45? Aquí más bien debo sumarle 10. Ok, repito, si el cálculo mental no es lo de ustedes, simplemente pueden plantearlo como una ecuación. Menos 5 más qué número que tengo que hacerle para que me dé, o sea, igual, recuerden que es alfa con esta tecla, me dé menos 45. Y le dan shift cal e igual, y ahí ven que es un 10, entonces suman 10. A menos 20, ¿qué tengo que hacerle para que me dé 15? Debo sumarle 20 y otros 15, debería sumarle 35. Repito, si no los de ustedes el cálculo mental lo pueden hacer con una ecuación. Menos 20, ¿qué tengo que hacerle para que me dé 15? Y le dan shift cal, igual, recuérdense el igual, ¿ve? 35. Entonces ese mismo punto se lo aplicamos acá.
obteniendo entonces que para se le aplica entonces también el 1035 al punto central M. Entonces a menos 45 más 10 nos resulta menos 35. Si no son buenos haciendo los cálculos con números enteros, usen la calculadora para hacer esa suma. Y 15 más 35, vean que suma porque el 35 es positivo, 15 más 35 nos daría 50. Y ya obtuvimos la coordenada de C'. Y hacemos lo mismo con los demás puntos. A menos 65, ¿qué tengo que hacerle para que me dé menos 45? Resulta que lo que tengo que hacerle es sumarle 20. Verifiquen con la calculadora si gustan. Vean que a menos 65 le sumo 20, precisamente me da menos 45. Si no son buenos con el cálculo mental, repito, usen la ecuación. A 0, ¿qué tengo que hacerle para que me dé 15? En este caso, resulta normal que es simplemente sumarle 15. Y aplicamos ese mismo vector al punto central. Entonces, menos 45 más 20, resulta que el punto D' va a ser menos 45 más 20, nos va a dar menos 25. 15 más 15 nos va a dar 30. Y ya tenemos el punto de prima. Y finalmente E' va a ser menos 80. ¿Qué tengo que hacerle para que me dé menos 45? Resulta que tengo que sumarle para que me dé menos 45, debo sumarle 35. Repito, si no, lo hacen con la calculadora, con el modo de ecuación. Menos 80 más qué número tengo que hacerle para que esto me dé igual a menos 45. Le dan Shift, Cal, igual, y la solución es 35. Y menos 35, ¿qué tengo que hacerle para que me dé 15? Eso sería sumarle 50. Si no, usen la calculadora. Y eso lo aplicamos igual acá, 35 y 50. Entonces se lo aplicamos al punto central. Menos 45 más 35 nos va a dar menos 10. 15 más 50 nos da 65. Y ya obtuvimos las coordenadas de E'. Noten entonces que simplemente lo que hacen es determinar entre el punto y el punto de reflexión cuál es el vector de traslación, y ese vector se lo van a aplicar al punto central de la reflexión para obtener ahora sí las coordenadas de imágenes de la figura original. Notemos y comparémoslo las respuestas para ver si todas están correctas. Ok, vean los resultados. Esta es la figura original que teníamos y esta es la que se obtiene al reflejarla con respecto al punto M. Vean que efectivamente la coordenada del punto A es menos 50, 90. El B es menos 55, 25, menos 55, 25. C' es menos 35, 50, menos 35, 50. D' es menos 25, 30. D' nos dio menos 25, 30. Y finalmente prima era menos 10, 65, que sí, efectivamente es menos 10, 65. Entonces vean que efectivamente aplicar dos veces esta traslación obtenemos el punto de la reflexión por punto central. Repito, calculamos primero el vector de traslación entre el punto y el central, y al central le aplicamos nuevamente ese vector para obtener la reflexión. Finalmente podemos aplicar esta misma idea para obtener la reflexión axial con respecto a ejes X, rectas verticales o rectas horizontales. Vean, lo podemos hacer de la siguiente manera si gustan aplicarlo. Por ejemplo, aquí dice que al punto menos 7, 4 le vamos a aplicar una reflexión con respecto a la recta X menos 8, y se le aplica otra reflexión con respecto a la recta Y igual 7. O sea, le vamos a hacer dos reflexiones. Determine las coordenadas del punto resultante. Entonces vamos a determinar primero la reflexión con la recta igual X menos 8. ¿Ok? O sea, primero es con la recta X menos 8. ¿Qué es el razonamiento? Vean, como es con respecto a la recta X, solo vamos a jugar con la X. Entonces el punto que vamos a tomar aquí va a ser menos 8. Pero como solo vamos a jugar con la X, la Y no va a cambiar. Entonces sigue siendo 4. No vamos a cambiar la Y. Entonces ven que es sencillo. A menos 7, ¿qué tengo que hacerle para que me dé menos 8? Le voy a restar 1. Al 4 con 4 no le voy a hacer nada. ¿Ok?
ese es el mismo que voy a aplicar acá. Menos 8 menos 1 va a dar menos 9. Y 4 con 0 da 4. Vean que el valor de la y no se cambia. Empezó en 4 y terminó en 4. Porque solo estamos jugando realmente con la x. ¿Ok? O sea, la y se debe quedar igual. Ahora vamos a hacer la reflexión con la recta y igual 7. ¿Ok? Entonces, el punto que obtuvimos fue el menos 9, 4. Vamos a apuntarlo. Vamos a reflejar con respecto a la recta y igual 7. Entonces, esta vez la y sí es 7. El valor de la x es el que no va a cambiar, que era menos 9. Entonces, vamos a poner aquí menos 9. Entonces, menos 9, ¿qué debo hacerle para que me dé menos 9? Nada, porque no hay que hacerle nada. Menos 9 con 0. 4, ¿qué tengo que hacerle para que me dé 7? Voy a sumarle 3. Ese mismo vector se lo aplico acá. Menos 9 con 0 va a dar menos 9. Noten que la x no cambió. Era menos 9, quedó menos 9. Porque esta vez es solo con las y que estamos jugando. Y finalmente 7 con 3, 7 más 3 nos da 10. Entonces el vector el punto resultante es el punto menos 9, 10. Repito, si juegan con la x, que es con una recta vertical, entonces la x es la que vamos a jugar y el valor de la y se queda exactamente igual. Y comenzamos a hacer el procedimiento. Si es con respecto a una recta horizontal, ponemos nuestro valor y, pero el valor de x va a quedar exactamente igual. ¿Ok? Y comenzamos a hacer los cálculos. Es una manera que podemos aplicar este tipo de traslación cuando hacemos reflexiones con recta vertical o una recta horizontal. Este sería un método alternativo para obtener la reflexión por punto central. Muchas gracias. Perdón, por punto central o una reflexión con simetría axial.